Lo importante que tengan en cuenta es lo siguiente. Ustedes tienen que entender de que esta es una terapia extremadamente postural. Postural y estructural. ¿Qué significa eso? Que nos basamos prácticamente en el tronco. ¿Sí? El tronco es el que determina prácticamente todas las posibilidades motoras de que el chico va a poder desarrollar en el futuro. Todo depende de la fuerza, ¿sí? O la capacidad de distribuir peso de un tronco para poder producir una función. Si ustedes prestan atención en estas tres imágenes, lo que uno tiene que tener en cuenta es que el problema no es superficial, sino que es un problema que viene desde adentro para afuera. Tienen que pensar al cuerpo humano como si fueran tubos, uno adentro del otro. En el caso de estas tres personas, los tubos internos son más débiles que los tubos externos. Por lo tanto, piénsenlo como un edificio, el edificio tiende a colapsarse. Si eso pasa, volvemos a la filmina, vamos a ver que ciertos colapsos óseos se producen por la capacidad o la fuerza interna de este tronco de sostener su estructura, ¿sí? Supongamos, vamos a utilizar este esqueleto, que es un esqueleto sano, ¿sí? Dentro de este esqueleto hay órganos, tejido conectivo, fascia, que le dan la forma o el contorno, el dibujo, si quieren, al cuerpo humano. Si este tejido se encuentra alterado de alguna forma o de alguna manera, vamos a empezar a notar problemas o alteraciones óseas, que es lo que normalmente ves con un chico con PC. Mientras es chico, en edad estamos hablando, van a ver que las alteraciones, a menos que sea un chico extremadamente severo, no es muy claro. Dicen, bueno, el primer año vamos a ver cómo evoluciona. A medida que se empieza a establecer el hueso como sí, y no encuentra dónde apoyarse, es donde empiezan a aparecer las distorsiones esqueléticas o estructurales que ven, y por eso la famosa ¿por qué pedir radiografía de cadera?, etcétera, etcétera. Ahora, lo importante a tener en cuenta es que cuando se produce este tipo de colapso óseo, si el esqueleto, de alguna manera, vamos a ponerlo, se modifica, es más que fácil pensar que el siguiente problema va a ser que los músculos se mueven del lugar. Por lo tanto, los músculos empiezan a tener funciones para las cuales no fueron preparadas, o a realizar acciones para las cuales no estaban preparadas. Y ahí empieza el famoso sobreuso de algunos grupos musculares que hacen algunos chicos con PC para realizar algún tipo de movimiento, y después tienden a ver este tipo de manifestaciones, ¿sí? La foto que vimos antes, que es el típico chico espástico tratando de sentarse o intentando en ese momento balancearse con dificultades posturales. Este es un chico que tiene gran debilidad a nivel torácica, y lo que estoy haciendo yo es ahí apretando su tórax, y al apretar su tórax pueden ver que casi puedo tocar las costillas anteriores con las posteriores. Y esto es muy importante, esta foto, porque un poco encierra lo que veníamos hablando sobre los colapsos óseos y los desbalances musculares. Acá tenemos un gran colapso óseo, o sea, el tronco se encuentra distorsionado, ese no es el tronco de un chico saludable. Entonces, cuando un tronco, el cual no se encuentra en su forma o estructura saludable, es más que claro pensar de que va a haber grandes dificultades en producir el movimiento. Si ustedes ven esta foto en ejemplo, es el tronco muy débil, permite de que este hueso se mueva más allá, ese es el omóplato, que este hueso se mueva mucho más allá de lo que debería, haciendo que la movilidad del brazo de este chico sea muy difícil, ¿sí? Lo importante es que entiendan eso. El tronco es el centro de la terapia o el centro del problema. Y todas las dificultades funcionales van a depender de este tronco, que es lo que normalmente también ven con chicos con trastornos motores o parálisis cerebral. ¿Qué es lo que terminan viendo? Extremidades muy largas, troncos muy débiles y pequeños, ¿sí? Entonces, lo importante a tener en cuenta acá es que necesitamos de alguna manera restablecer la fuerza del tronco para poder de ahí restablecer algún tipo, o establecer, por eso la palabra rehabilitación, algún tipo de función motora, funcionalidad, ¿sí? Acá trato de hacer un pequeño
Cuando empezamos un poco la presentación les dije que este era un cambio de paradigma, un cambio de concepto. Lo importante es establecer qué o cómo ve la rehabilitación tradicional a estos chicos o personas, porque también hay adultos, y cuál es la metodología de la rehabilitación fásica. Generalmente, la mayoría de las terapias tradicionales tienen un enfoque muy neuromuscular. ¿Qué significa eso? No importa la estructura del chico, o sí, pero no importa la estructura del chico, tratan de hacer énfasis siempre en la funcionalidad. Y tratan de que la funcionalidad determine la estructura. Lo cual, en casos severos, presentan a veces, presentan progresos pocos prometedores o a veces no alentadores para los padres que dicen, bueno, según lo que yo tenía y las horas que demandamos, no llegué a alcanzar la meta que quería. Y tiene que ver específicamente con lo que decía, que es, en este caso, que el enfoque primario es siempre la función y segundo la estructura. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque son extremadamente musculoesqueléticos o lo que es neuromuscular. Piensan en el cerebro, mantienen al cerebro como el problema y quieren constantemente mandar señales al cerebro desde las extremidades diciendo, bueno, lo voy a repetir tantas veces que en algún momento lo va a enganchar. Y una vez que lo engancha, lo va a empezar a hacer. Eso es posible en un cuerpo semisaludable o saludable. En un cuerpo que se encuentra muy alterado, bueno, lamentablemente los resultados demuestran de que eso no pasa. ¿Sí? Otra cosa importante es que la mayoría de las personas dicen, bueno, piensan que las distorsiones estructurales, o sea, deformidades, las manos que se cierran, los pies que se tuercen, tienen que ser solamente preventivos. Piensan solamente en prevenir utilizando órtesis, férulas, porque saben que a largo plazo es muy difícil frenarlo, o una vez que aparecen solamente hay cirugías. ¿Por qué? Porque siguen pensando en lo mismo. Siguen pensando al músculo y al cerebro como los únicos causantes de este problema. No pueden pensar en otra cosa. Como no pueden pensar en otra cosa, las distorsiones o las deformidades se hacen irreversibles. Y solo son reversibles a través de algún tipo de cirugía. ¿Sí? En general, lo tradicional se basa en eso. La rehabilitación o el fortalecimiento miofásico es totalmente distinto. Nosotros sabemos que la lesión la produció, de alguna manera fue producto del cerebro. En parálisis cerebral, metabólico o sistémico, depende de la patología que tiene la persona de base. Sabemos que fue otra la causa, pero ahora sabemos que el problema ya no es más ese sistema nervioso central o ese problema metabólico, sino que es el cuerpo. Y lo que nosotros vamos a intentar hacer es darle la mayor capacidad o posibilidad del cuerpo para mejorar su estructura, para proveer al cerebro con un cuerpo que se pueda mover cuando este chico intente integrarlo en ese sistema. ¿Sí? Entonces, basándolo en eso, el cerebro fue la causa, pero ya no es más el fuente de nuestro problema. Como nos viven diciendo de que el cerebro, una vez que se lesionó, no hay nada para hacer, lo que hacemos, lo sacamos de la ecuación. Lo retiramos de la ecuación y trabajamos con los demás sistemas que sí pueden ser alterados. ¿Sí? Nuestro enfoque es siempre la estructura. La funcionalidad es simplemente o deriva de una estructura fuerte, una postura saludable que permite que esta función se desarrolle. Y obviamente lo que hablamos es que ciertas distorsiones estructurales son reversibles. Significa de que si un chico llega o tiene ciertas alteraciones musculoesqueléticas como una mano cerrada, en garra, un pie equino, para aquellos que escucharon, el pie equino es una manifestación de la debilidad del tronco. Entonces nosotros lo que intentamos hacer es restablecer ese fortalecimiento a nivel del tronco para ver si podemos de alguna manera revertir esa distorsión estructural distal, lejos, que te encuentra en un pie, tratando de trabajar la debilidad central, que es el tórax. ¿Sí?